Vamos a seguir hablando ahora de la economía, pero en este caso si esto tiene que ver con lo chico y lo mediano, el tema de los inquilinos, vamos a hablar ahora de lo grande porque esto mueve mucho dinero, muchos millones mueve Vicentín, esta empresa que quizás para muchos fue conocida recién en el último tiempo, producto de estos desaguisados que se llevaron adelante intramuros durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que en realidad es una empresa antiquísima, con mucho tiempo, si bien de capitales locales, que después se fue aliando con multinacionales y se convirtió en este coloso que hoy es Vicentín, una de las empresas más importantes del país. Para hablar sobre su realidad vamos a dialogar a continuación con Mariano Galíndez, periodista especializado en economía y negocios, que a su vez es editor del portal Punto Biz, portal muy leído en la parte económica de la ciudad. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamarme. Gracias, como siempre, Mariano. ¿Cómo está la situación de Vicentín? Se hablan de posibles compras, incluso del viejo y conocido, para muchos, ¿no? Para otros no, seguramente no saben quién es, Manzano, que estaría detrás de Vicentín. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira en esto? Mira, vamos a tratar de ordenar la situación para que se pueda explicar, porque como bien vos decías recién, es un grupo tan grande, tan complejo, que hay distintas alternativas. La empresa Vicentín está en default desde finales del año pasado, desde diciembre del año pasado. Es la cesión de pagos más grande en la historia del mercado de granos, es la cesión de pagos más grande en la historia de Santa Fe, está calculada en torno a los 1.400 millones de dólares que dejó de pagar. Claro. De toda esa plata, hay al menos 350 millones de dólares que dejó de pagar a productores y acopiadores que le entregaron granos y él no abonó. El resto es a bancos, tanto del exterior como bancos del país. Bien, esa empresa que está en default desde diciembre está por un lado buscando hacer un acuerdo preventivo extrajudicial con sus acreedores, ¿sí? O con distintas ofertas de pago, y en paralelo transita una convocatoria de acreedores, se presentó en la justicia, quedó en los tribunales de Reconquista, la empresa tiene sede en Avellaneda. Claro. Hubo un intento de traerlo a Rosario al concurso, porque básicamente están en el sur de Santa Fe, sus principales damnificados, al menos comercialmente hablando, los chacareros, para decirlo en términos bien lisos. Bueno, esta empresa entonces está sin actividad, o mejor dicho, la empresa, todo el negocio, su negocio aceitero, portuario, está con sus plantas en Ricardón, en San Lorenzo, en Avellaneda, están sin actividad, con una convocatoria de acreedores en marcha, con una AP en marcha, ¿sí? Y en default. Bueno, en ese marco, esta empresa, digamos, una de las alternativas que tiene para empezar a acomodar su situación es vender activos, ¿sí? Hasta ahora, apenas arrancó su crisis, las propuestas que había recibido de vender activos no la habían convencido, porque podríamos decirlo así rápidamente, era gente que eran buitres, ¿sí? Que aprovechaban y dicen, bueno, te compro esta planta por demasiado poco precio, ¿sí? Te compro esta parte de tu negocio por demasiado poco precio. Bueno, entonces la primera tanda eran oportunistas que estaban de vuelo a ver si Vicentín, cuán tirado estaba Vicentín para quedarse con algunos de sus activos. Ahora está realmente pasando a la fase donde empezó a haber interesados firmes en quedarse con algunos activos de Vicentín. Vicentín tiene una planta de Ricardone, una planta y un puerto celedero en San Lorenzo, una en Avellaneda, pero además tiene lo que sería la joya de la abuela, que es el 16%, que es lo que le queda, porque se va a tener la mitad, de Renova. Renova es la aceitera más grande del país y tal vez la más grande del mundo. Está en Timbúes. La tenía a mitad con Glencore, una multinacional. Claro. Fue vendiendo algunas acciones para pagar, entonces le queda un 16%. Pero además, eso es lo que sería Vicentín SAIC, que es la empresa que está en default. Vicentín tiene además otro conglomerado de empresas que se llama Grupo Vicentín Family Group, que ahí tiene empresas vinculadas a otros negocios no aceiteros, ¿sí? Ahí tiene termina el Puerto Rosario, la mitad del Puerto Rosario, ahí tiene la mitad de Sancor, ahí tiene el frigorífico Friar, ahí tiene bodegas,
ahí tiene Feedlots, ¿sí? O sea, además hay todo otro grupo de empresas que trabaja bien, que no quedaron en el default, pero que también generan interés de algunos compradores, ¿sí? Alguno que quiere comprar FLIAR, alguno que quiere comprar todo, ponele, ¿sí? Tenés alternativas para todo, ¿viste? El que quiere una planta hasta que el que quiere el grupo. Bueno, empezó, como te decía, a aparecer esta tanda ahora de empresas, de interesados ya más reales. ¿Quiénes son los interesados básicamente? Los interesados son fondos de inversión especializados en comprar empresas que necesitan reestructurarse, ¿sí? Algunos de capitales argentinos, la mayoría de capitales extranjeros. Uno se llama Carval, ¿sí? En su momento, hasta el año pasado, era un fondo de Cargill. Uh-huh. Ahora ya no lo es más. Cargill no tiene nada que ver con Carval, es un fondo de inversión estadounidense. Otro es un fondo de inversión de capitales mixtos, nacionales, extranjeros, que coordina un ex CEO de Dreyfus, que se llama Ciro Chesortu, argentino él, pero, vuelvo a decir, ni está Dreyfus ni Cargill atrás, son fondos de inversión, ¿sí? Bien, Carval lo que tiene es, por eso por ahí se ha malinterpretado la información, lo que tiene es, te parece que como contrató los servicios de gestoría de José Luis Manzano, el ex ministro del interior de Menem. De Carlos Menem, y además Sí. ex dueño también del multimedia de la capital. Bueno, Carval fue uno de los que le compró a Manzano y el grupo Vila los negocios de Supercanal, que era su distribuidora de cable en Mendoza y en el norte, en buena parte del país. Esa empresa que estaba en reestructuración, obviamente, la compró un fondo en reestructuración que es Carval. De ahí quedó el lazo y ahí es que lo contrata Manzano. Manzano no está detrás de la compra por quedarse Vicentín. Es solamente un lobista de un fondo de inversión. Ahí están esos dos fondos de inversiones, como te dije, y también aparece la variante, podríamos decir, nacional y popular. Esa variante nacional y popular es la que está impulsando el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Claro. Que, pero eso se puede llevar a cabo o es una utopía, ¿no? Porque por ahí cuando se plantea y da las condiciones de hoy del mercado agropecuario, si uno quiere, no sé si se puede realizar, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Yo te digo una cosa, hay dos temas acá. Uno es el estratégico y el otro es el económico-financiero. La propuesta, por ejemplo, esta última que vos decís de la Nacional y Popular, la que impulsa Lozano, tiene una idea de decir, bueno, ¿por qué vamos a dejar que una empresa que es nacional, que demanda fondos de inversores internacionales, en un negocio que es viable? No es que estás comprando una empresa, un negocio no viable, se necesita muchos millones, pero es una empresa que podría ofrecerte un precio testigo, podría ofrecerte tener un pie directo en un negocio muy importante como es el grano, para la economía argentina, desde lo que es la liquidación de soja, hasta la exportación, hasta el ingreso de dólares, hasta mejorar el precio del producto. O sea, tenés un montón de, razones estratégicas. Yo lo que creo es una especie de junta reguladora de granos solapada, digamos, sin llamarse de este modo, pero una especie el objetivo no es ese, sería empresa testigo. Es lo que en su momento pensó para el petróleo Néstor Kirchner con Enarsa. Claro. Tener una empresa ahí que pueda servir para tener un pie en ese negocio. ¿Sí? Bueno, ahora bien, todas estas operaciones en algún momento terminan con alguien firmando un cheque para pagarlo. ¿Sí? Claro. Eso es lo que a mí me parece que es el punto flojo. Yo te entiendo lo estratégico, pero alguien en algún momento te dice, bueno, yo pongo los 350 millones de dólares que necesitan para empezar a hacer funcionar la empresa. Yo pongo ponele que las compras regaladas, los 300 millones de dólares extra que necesitan para comprar los activos. O sea, ¿Hoy cuánto sale Vicentín en total? Con todos los activos que tiene acá, saberlo, que tiene acá y en otros lugares del mundo, porque tiene ramificaciones. No tengo acceso a un análisis de esa evaluación. Porque, a ver, los activos tienen activos físicos reales, pero también está el momento de precio. Como cualquier cosa, vos podés tener una casa re linda, pero te quedaste sin laburo, tu familia también, tenés que venderla, y no te la compra por mucho menos el valor. Claro. O sea,
Lo que sí que yo te puedo decir, la empresa tiene que hacer frente a una deuda de 1.500, por lo menos 1.400 millones de dólares, necesita por lo menos 350 millones de pesos para empezar a trabajar solamente en el negocio de granos, o sea, liquidez para mover la rueda, eso calculó Lozano. Ya estás hablando de una inversión muy fuerte. Por eso te digo, entonces yo tengo todo esto estratégico y lo coincido. Pero en algún momento todo esto termina con alguien firmando un cheque, ya sea Alberto Fernández, Carval, el fondo del ex Dreyfus o lo que fuera. Alguien, alguna plata tiene que pagar. Ahí es donde yo veo que la variante, podemos decir, nacional popular, tiene un problema, porque yo te podría decir, con tantos problemas que tiene el gobierno argentino, va a sacar esa plata que no paga ni los subsidios de transporte para el transporte público, vas a poner esa plata para comprar una aceitera. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero dos últimas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que va a pasar, o si es que ya pasó, porque lo veo desaparecido, con Gustavo Nardelli, una persona que tomó mucha repercusión en el último tiempo de Vicentín, a nivel público? Y en segundo lugar, vos que seguiste el tema, que lo venís analizando, el Vicentín, ¿qué es lo más posible que vos creés que puede llegar a pasar con esta empresa? No, mira, la empresa como tal dejó de existir. Ya está. Vicentín, principal empresa de economía de Santa Fe, ya no existe más como tal. Hoy va a dar a luz algo nuevo, posiblemente quede reducido a sus negocios fuera del aceitero, y posiblemente vaya a desguace su negocio aceitero, posiblemente pueda hasta venir un fondo chino y comprarla entera, se le cae una monedita, la compran y se extranjeriza no solo la parte en default, sino también el puerto de Rosario, también lo que es Ancor, también lo que es Friar, digamos, las alternativas son varias. Lo que sí es cierto es que Vicentín como tal no existe más. Claro. Además, también hay algunas derivaciones judiciales, porque detrás de todo esto también hay algunos acreedores internacionales muy importantes, bancos en Tokio, bancos en Holanda, bancos en Nueva York, que lo que creen que más allá de una deuda, problema comercial que tuvo la empresa, también hubo una gran estafa. La están investigando muy fuerte por posible fuga y lavado de activos a través de empresas offshore de Panamá, digamos. Hay algunas causas que le iniciaron judicialmente, una sola que le inició el Banco Nación acá, el gobierno, que le iniciaron a pedido del Banco Nación, el gobierno nacional la está investigando, con lo cual hasta tiene la variante judicial. O sea, con el Vicentín, el escenario está abierto, lo que sí hay que entender que como tal no existe más. Claro. Con lo que era esa empresa de capitales locales que había crecido en múltiples negocios, que tallaba en los ámbitos nacionales y provinciales al más alto nivel. Eso no existe más. Quedó en el recuerdo. Y sobre Gustavo Nardelli, bueno, es rarísimo lo que es, porque acá dentro de la política, Gustavo Nardelli es de las familias de las familias controlantes, ¿no? Pero él como tal, él no es ni director de la empresa, nunca fue directivo de cosas, él fue un gerente encargado de todos los negocios portuarios. Su hermano Sergio Nardelli era directivo de la empresa, y claro, la familia Nardelli, junto con la familia Agace, eran las familias que manejaban Vicentín. Vicentín no tiene un accionista controlante, incluso la familia Paduan, sumando todos los activos, Paduan, cabeza de esa familia es Alberto Paduan, expresidente de la Bolsa, pero sus dos hijos estaban en el directorio de la empresa, él ya no estaba hace mucho tiempo retirado del management, así todo, no son accionistas principales de la empresa, ahí son esas empresas familiares donde hay miles de familias metidas, o sea, no hay un controlante. Bueno, Gustavo Nardelli fue el que por su presidencia en Puerto Rosario, que era el gerente de logística de Puerto en Vicentín, entonces siempre aparecía, por su propia vocación, incluso coqueteó con la posibilidad de ser candidato por Cambiemos, impulsado por la Fundación Libertad a gobernador en las pasadas elecciones, bueno, candidatura que le bajó Elisa Carrió, bueno, o precandidatura que le bajó Elisa Carrió. Bueno, Gustavo Nardelli no es directivo de la empresa, es accionista, es parte de la familia fundadora, pero así todo está imputado en la causa que le está investigando el gobierno nacional por estafa en el crédito que le otorgó el Banco Nación. Una cuestión que para mí es política, porque vos fíjate, los dos imputados son Paduan y Nardelli, Alberto Paduan y Gustavo Nardelli. Ninguno de los dos son directores de la empresa. ¿Por qué? Están ellos y no los directores. Y ninguno de los dos son accionistas mayoritarios. ¿Por qué no están los otros? O sea, está complicado judicialmente ahí, digamos, pero obviamente, como te digo, ya no va a ser lo mismo que era antes, pase lo que pase. Era como el referente, digamos, el que le estaba tomando la posta a Paduan en la
en la visión pública En que la tiene la pública. empresa, porque Ujú. como te digo, su hermano Sergio era más, se puede decir, más importante en el management, o otras personas como los dos hijos de Paduan, Ujú. o Roberto Gasse, hallaban más en el directorio. Él no es, como te digo, ni de director, pero por su franca exposición pública quedó en la mira, y hoy es el que está más complicado junto a don Alberto Paduan en este tema judicial. Más que claro, muy interesante, Mariano. Muchas gracias por el contacto. Dale, te mando un abrazo. Adiós.